En este tutorial veremos opciones para configurar la página, como el tamaño del papel, los márgenes, una vista preliminar y las opciones que podemos elegir a la hora de imprimir nuestros documentos. En pantalla yo ya tengo un documento, ¿sí?, generado. Vamos a utilizar este documento para poder ver las distintas opciones que estudiaremos. En primer lugar, veremos cómo configurar los márgenes. Una forma rápida de configurar los márgenes es utilizando las reglas. Tenemos la regla horizontal en la parte superior y una regla vertical, ¿sí?, a la izquierda de la pantalla. Nosotros podemos configurar estos márgenes desde la regla. Recordemos que en la regla toda la sección gris que encontramos al comienzo de la regla van a ser los márgenes. Por ejemplo, en la regla horizontal, toda la sección gris que encontramos a la izquierda va a delimitar el margen izquierdo de la hoja. Toda la sección gris que encontramos a la derecha va a delimitar el margen derecho de la hoja. Nosotros podemos configurar estos márgenes ubicando el mouse al comienzo, ¿sí?, entre la sección blanca o gris de esta regla, y cuando el mouse toma la forma de una doble flecha, lo podemos hacer también desde esta regla. Ahí es donde podemos agrandar o achicar este margen, ¿sí? Si es que desplazamos hacia abajo, estamos agrandando el margen superior en este caso, y si los desplazamos hacia arriba, estaremos achicando ese margen superior. Lo mismo lo podemos hacer, vamos a darle deshacer para que quede como estaba en un principio. Lo mismo lo podemos hacer desde la regla horizontal. Aquí es un poquito más complicado ya que tenemos las sangrías también. Vamos a tener que ubicar y esperar que el mouse tome esta forma, la forma de una doble flecha, y siempre que este mensaje nos indique que estamos por modificar el margen izquierdo en este caso. Podemos hacer un clic, mantener presionado, y si arrastramos hacia nuestra derecha estaremos agrandando el margen, y si arrastramos hacia la izquierda estaremos achicando este margen. Siempre con las opciones de deshacer indicaríamos que quede la configuración como estaba anteriormente de hacer cualquier cambio. Además de poder configurar o cambiar estos márgenes desde la regla, también lo podemos hacer desde la ficha diseño de página. Pulsando sobre esta opción vamos a encontrar la cinta configurar página. Acá tenemos los márgenes, la orientación, el tamaño y también si quisiéramos colocar algún texto en columna. Comenzaríamos por los márgenes. Al pulsar sobre esta opción vamos a ver que se va a descolgar una serie de opciones con márgenes predeterminados, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes opciones como normal, estrecho, moderado, cada una de ellas con distintos centímetros en cuanto a su margen inferior, derecho, superior e inferior. Si nosotros quisiéramos configurar algún margen personalizado, tenemos la opción márgenes personalizados al final de esta lista. Pulsando sobre esta opción se va a abrir el cuadro para configurar la página, en donde tenemos en la parte superior 3 fichas: los márgenes, el papel y el diseño. En la ficha márgenes tenemos justamente en primer lugar para configurar los márgenes, ya sea superior, inferior, superior, izquierdo, inferior y derecho. Vamos a suponer que yo quiero configurar un margen izquierdo. Vamos a hacerlo bien pronunciado como para que ustedes lo puedan ver y tener siempre una noción de cómo podemos hacer. De forma predeterminada ya tenemos estos márgenes, ¿sí?, configurados: un superior de 2,5, un inferior también de 2,5, izquierdo y derecho de 3. Vamos a modificar, por ejemplo, el margen izquierdo, lo vamos a poner, ¿sí?, un margen bastante considerado, por ejemplo, de 6 centímetros, y pulsamos aceptar. También tenemos una vista previa aquí en la parte inferior donde ya nos va a ir mostrando, ¿sí?, cómo el margen izquierdo se ha modificado a una escala superior. Pulsando el botón aceptar, volveremos a nuestro documento, al área de trabajo, y si observamos la regla vamos a ver que está delimitado justamente un margen de 6 centímetros y todo el margen izquierdo de nuestro documento se ha corrido a esos valores. Vamos a volver nuevamente recordemos, en la ficha diseño, en la opción margen personalizado. Esta opción de márgenes nos permite establecer un margen más exacto. Por ejemplo, si queremos un margen de 6,5, 6,3, 6,4, es decir, podemos personalizarlo aún más el margen y podemos establecer un margen más exacto. Vamos a volver
a un margen izquierdo de 3, como teníamos en un principio. Podemos utilizar estos botones de desplazamiento y si no, escribir directamente el valor que queremos dentro de la vista o dentro del cuadro. Así podríamos configurar cualquier tipo de margen hasta que esté a nuestro agrado. También tenemos un margen de encuadernación. Muchas veces nosotros el documento que estamos por generar o el documento que estamos haciendo lo vamos a imprimir y luego queremos llevar a encuadernar, ¿sí? este trabajo, colocar los anillados. Entonces, al colocar los anillados, lo que hacen es perforar el margen izquierdo. Tenemos que dejarle un margen considerable para realizar este tipo de trabajo. Entonces, recordemos que este anillado va a ir sobre el margen izquierdo de la hoja. Nuestro margen izquierdo tiene 3 centímetros y le vamos a dejar un margen de 2 para encuadernación. Entonces, el margen izquierdo va a tener 3 más 2, van a ser 5 centímetros de margen izquierdo. Vamos a ponerle 2 exactos, 3 el margen normal izquierdo, más 2 centímetros que pusimos para la encuadernación al momento de anillarlos. Pulsamos aceptar y vamos a ver que nuestro margen izquierdo va a tener entonces 5 centímetros, 3 del margen normal más 2 de la encuadernación. Vamos a volver nuevamente a márgenes personalizados. Ustedes se fijan en la vista previa, también le va a ir mostrando cómo va a ir quedando, ¿sí? Tenemos los 3 márgenes izquierdo y el margen de encuadernación va a estar delimitado por toda esta línea de puntos o cuadros. Nuestro margen de encuadernación lo vamos a volver a 0. En la parte inferior tenemos la orientación para establecer si queremos que la hoja esté en forma vertical u horizontal, dependiendo del trabajo que estemos haciendo. En la vista previa siempre lo vamos a ir viendo. Y después tenemos la opción páginas, donde tenemos varias páginas. En esta opción nosotros podemos configurar, por ejemplo, márgenes simétricos. ¿Cuándo se utilizan los márgenes simétricos? Cuando nosotros necesitamos imprimir el documento en ambas caras de la hoja, ¿sí? Es decir, en ambos lados de la hoja. Entonces, en ese caso, los márgenes van a variar, porque de un lado de la hoja el margen va a ser margen izquierdo y derecho, y al dar vuelta a la hoja, el margen izquierdo se va a transformar en derecho y el margen derecho en izquierdo. Para ello nosotros tenemos que realizar una configuración de márgenes simétricos. En la opción varias páginas vamos a descolgar esta opción y tenemos márgenes simétricos. Veremos cómo vamos a tener 2 hojas representando las 2 caras de la hoja. Y por ejemplo vamos a variar el margen interior, ¿sí? Vamos a colocar un margen interior bastante pronunciado de 5 centímetros. Siempre cuando nosotros queremos ver algún cambio tenemos que llevarlos al extremo, como para que podamos ver cómo se va modificando todas las opciones que vamos configurando. En este caso le puse un margen interior de 6 centímetros. Fíjense cómo en la vista previa ya me va mostrando, ¿sí?, cómo van a quedar nuestros márgenes. Al pulsar la opción aceptar, vamos a ver, en la primera hoja tenemos margen izquierdo de 6 centímetros como lo hemos establecido y un margen derecho de 2 centímetros como estaba ya configurado. Si nos desplazamos hacia el final de la hoja, cuando cambie esta hoja vamos a poder ver el cambio de estos márgenes. Este margen que era en la primera hoja el margen izquierdo pasa a ser en la segunda cara de la hoja el margen derecho. Esto nos va a posibilitar a nosotros poder imprimir en ambas caras de la hoja, ¿sí? Imprimir de un lado, dar vuelta y después imprimir del otro. Y los márgenes siempre van a ir coincidiendo. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de trabajo, lo que tenemos que hacer es configurar márgenes simétricos. Para quitar esta configuración lo podemos dar deshacer simplemente, o si no podemos ir nuevamente a la opción márgenes personalizados. Con deshacer volvemos a la configuración que teníamos anteriormente. Vamos a volver nuevamente a la opción de márgenes personalizados. Recordemos que esta opción está dentro de la ficha diseño de página. En la opción márgenes tenemos los márgenes personalizados. Hemos estudiado entonces cómo podemos variar los márgenes superior, izquierdo, derecho, cómo podemos establecer un margen de encuadernación, la orientación de la hoja y si necesitamos configurar algún margen simétrico.
En esta ficha también tenemos la opción papel para cambiar justamente el tamaño del papel que estamos utilizando. De forma predeterminada, la configuración que tiene es un tamaño A4, pero si nosotros quisiéramos trabajar con otro tipo de papel, lo único que tenemos que hacer es descolgar esta opción y elegir de las opciones que tenemos acá cuál es la que vamos a utilizar de acuerdo al trabajo que necesitemos realizar. Una vez que tenemos realizadas todas las configuraciones, simplemente pulsaríamos el botón aceptar. Otra de las opciones que vamos a estudiar dentro de este tutorial es las opciones al momento de imprimir. Cuando nosotros vamos a imprimir nuestro documento, una vez que ya tenemos redactado, configurado los márgenes y con los formatos necesarios, podemos proceder a imprimir este documento. Podemos ir al menú archivo. Del menú que se descuelga vamos a elegir la opción imprimir y se va a abrir una ventana donde podemos hacer la configuración de la impresión. En primer lugar tenemos el número de copias que necesitamos, es decir, si queremos imprimir 2, 3, 4 copias del mismo documento. Después tenemos para elegir la impresora donde va a salir esta impresión. Si tenemos configuradas varias impresoras, desde esta lista vamos a poder elegir qué impresora queremos utilizar al momento de realizar esta impresión. Si tenemos una sola, va a salir por la predeterminada. Luego podemos configurar la impresión. Si queremos imprimir todas las páginas del documento, recordemos que nuestro documento puede tener varias páginas, ¿sí? Si tiene 20 páginas el documento y está predeterminado imprimir todas las páginas, se van a imprimir las 20 páginas. Si queremos imprimir simplemente una página para ver cómo va a salir la impresión y luego proceder a imprimir el resto, podemos descolgar esta opción y seleccionar la opción página actual. Entonces se va a imprimir solamente la página que tenemos viendo en este momento. Y si quisiéramos imprimir, por ejemplo, algún intervalo de páginas, por ejemplo, nuestro documento tiene 10 o 20 páginas y nosotros queremos imprimir solamente la página 1, 3 y 5. Entonces, lo que haríamos es colocar ese intervalo en la sección páginas, separado por comas. Por ejemplo, la página 1, 3, 5. En este caso la impresión va a proceder a imprimir solamente ese intervalo, la página 1, 3 y 5. Si nosotros quisiéramos imprimir, por ejemplo, desde la página 1 hasta la página 10, colocaríamos 1-10. En ese caso lo que va a hacer es proceder a imprimir toda esa secuencia de páginas desde la 1 hasta la 10. Luego tenemos para configurar si queremos imprimir una cara o en ambas caras de la hoja, los intervalos, la orientación también de la página, si lo queremos hacer en forma horizontal o vertical, el tipo o el tamaño de hoja que vamos a utilizar, ¿sí? Recordemos que está predeterminada como forma o el tamaño A4, podemos variar y cambiar de acuerdo a la hoja que tengamos, los márgenes y si queremos imprimir una página por hoja. Lo recomendable es esto cuando vamos a hacer un documento, pero a veces queremos imprimir a modo de borrador para ver o para tener nomás una lectura rápida del documento. Entonces podemos generar o podemos hacer que se impriman 2 páginas por hoja o 4 páginas por hoja. Recordemos que cuanto más páginas se van a imprimir en una sola hoja, más pequeño va a ser las dimensiones que va a tomar cada una de esas hojas y se podrá dificultar después a la hora de leer esta información. Lo recomendable es una página por hoja o a lo sumo 2 páginas por hoja si queremos hacerlo a un modo borrador. A la derecha tenemos una vista previa del documento o de la hoja que se va a imprimir. Podemos variar, ¿sí? Podemos cambiar la hoja utilizando estos marcadores de hojas. Podemos aumentar o pasar a la hoja siguiente o posterior. Y también tenemos como para aumentar o reducir el zoom, ¿sí? Simplemente corriendo este marcador lo que va a hacer es tomar la hoja a distintas dimensiones. Una vez que tenemos configurada toda la impresión que queremos realizar, lo único que tendríamos que hacer es pulsar el botón imprimir. En este tutorial entonces hemos visto varias opciones de configurar página y